Pues seguimos en Vigo a Debate, en Televigo, analizando la realidad política en un momento crucial, de encrucijada, podríamos decir. Manolo, te lo dije, hablabas toda la vuelta. Sí, vamos a ver. Yo creo que el acuerdo así tan pronto nos ha sorprendido a una inmensa mayoría. Por muchas Algunos razones. hasta nos dejaron sin informativo Sí, de mediodía, sí. fíjate. Por muchas razones, porque después de haber podido negociar durante 6 meses en mejores condiciones, negociar ahora in extremis, pues como que se justifica poco. En todo caso, yo he leído, como la gran mayoría de los lectores de periódicos, los puntos del acuerdo. Los puntos del acuerdo, en realidad, son un brindis al sol, son una declaración de intenciones, son la asunción de obligaciones cuasi morales, por supuesto no jurídicas, y asumen o representan un compromiso, es decir, son promesas. Pero conviene recordar, como decía Quevedo, Mano, que nadie promete tanto como el que sabe que no va a cumplir. Bueno, la rapidez, la prontitud, seguramente para cerrar otras puertas, para que no tuviesen presiones, para lo que pensábamos muchos, que sería mejor un acuerdo de legislatura con un compromiso con los partidos constitucionalistas. Y digo constitucionalistas, ahí estaba el Partido Popular, los restos de Ciudadanos, y no voy más allá para evitar susceptibilidades. ¿Por qué hay ese cambio? Bueno, pues frente a lo que decía Olaya, hay un adagio latino, ya sabéis que me gustan mucho los latines, que dice natura non facis saltus, la naturaleza no da saltos. Yo el único salto que tengo, el único de que hay constancia en la historia, es el de San Pablo cuando se cayó del caballo. El resto no se produce porque sí. Y luego hay la asunción de esas obligaciones. Si el acuerdo se plasmase, ¿qué va a pasar? Es decir, en otros términos, ¿y esto quién lo paga? ¿Y esto quién lo paga? ¿Y quién lo sostiene? Porque, políticamente incluso. Y esto, pero incluso económicamente, el salario mínimo de 900, que todos estamos de acuerdo en que sería deseable. Una de las reacciones que más se han escuchado tras conocer el pacto es la de agarraos las carteras. Claro, y el salario, todo esto lo dice un jubilado, vinculación de la 1, 2, 3. De vinculación de las pensiones al índice de precios. Mire, si el Estado lo puede hacer, bien, y si no, tendremos que apretarnos el cinturón todos. Habrá que jugar con la realidad. Es muy fácil en la casa de cada uno, no es muy sano. Por cierto, dice, oye, todos los días marisco. Y la administradora o el administrador de la casa dice, oye, si tomamos todos los días marisco, el día 5 del mes se acabaron las posibilidades. Entonces, vamos a ser medianamente serios. Y lo demás, Manu, no podemos olvidar tampoco otra cosa, que somos miembros de un club que se llama Unión Europea y que acaban de rechazar el anteproyecto de presupuestos. Cuidado. Bueno, yo creo, Manolo, que lo que se está planteando en ese acuerdo tampoco es marisco. Es decir, no son riquezas, no son lujos lo que se está planteando. No, pero si son necesidades sociales. Yo es que tengo para mí que aquí haría, posiblemente fuesen necesarios 2 o 3 medidas que había que tomar. Desde luego hay una importante, que es la recuperación del concepto de nación. Por supuesto, hay que enumerar, detallar, en fin, elaborar o plasmar en la Constitución un conjunto de derechos que hoy no están. Por supuesto que sí. Hay que hacer reformas. Pero esas reformas hay que hacerlas dentro de la ley, dentro de la Constitución, por los grupos constitucionalistas, por los partidos constitucionalistas y, por supuesto, sabiendo desde un principio qué es lo que vamos a reformar, para no abrir el melón innecesariamente. Brevemente, Olaya. Mira, é que cada vez que se fala... porque es que la veo que me estaba dañando la mesa y entonces... Cada vez que se fala con tanto entusiasmo da Constitución e se delimita os partidos constitucionalistas aos que se delimitan, realmente eu creo que se está actuando anticonstitucionalmente. Porque a Constitución, lo que significa,
recolle toda a pluralidade que representan o resto dos partidos que hai no Estado español. O sea, todos os partidos que neste momento, todos, absolutamente todos, que están legalizados, e non coñezo a ningún que non este, é dicir, son descoñecedora, todos os partidos están dentro do que se recolle na Constitución. Polo tanto, limitar como se está limitando e que se está excluindo, que ao final é o que fan os de vos tamén, non? É dicir, quero dicir, unos dicen que vamos a ilegalizalos e os outros parece que estades dicindo que sobran. É dicir, que esos partidos sobran. Entón, eu creo que ese é o peor dos escenarios para resolver os problemas que neste momento ten o Estado español. Un día decía Baillo aquí, e remato, que o problema catalán xurdía cada X tempo na historia. Na historia, claro, e como non vai a xurdir se nunca se resolve? É dicir, se cada vez que xurde se resolve malamente, se resolve con máis imposición do que é España en Cataluña, pois evidentemente a represión, como foi a época franquista, pode ter aí a cousa aparentemente tranquila, pero o sentimento do que é a nación catalana está. Entonces, o retomades recoñecendo a pluralidade do Estado e que existen unhas nacionalidades que teñen a súa propia identidade, ou non vades a resolver o problema. Mira, Olaya, Cataluña siempre fue España, siempre. Durante mucho tiempo no era Cataluña, era la marca hispánica. Cuando ya Galicia era Galicia. ¿Tú sabes por qué en Galicia no se da un fenómeno parecido al de Cataluña o el proceso? Porque en Galicia, en las escuelas, en los institutos, no se ha adoctrinado, entre otras cosas porque el bloque no ha podido, también es verdad. Porque ha gobernado generalmente siempre el PP. Si ese fenómeno que se produce en Cataluña como consecuencia del adoctrinamiento de los niños, a los que se le dice, fuimos un reino, mentira, somos una colonia, mentira, España nos roba, mentira, fuimos una nación independiente, mentira, pero los niños lo asumen, estás creando una base de independentistas de por vida que se irá repitiendo siempre. Pero quiero decir una cosa, el hecho de que un partido está legalizado no quiere decir que asuma la Constitución, en absoluto. Te puedo hablar de Bildu, o te puedo hablar de los independentistas catalanes. Lo único que pasa es que ellos inscriben un partido de acuerdo con la Constitución, porque si no, no se lo inscribirían. Y dicho eso, antes tocaba Manolo, hay 2 o 3 temas que la gente tiene que saber. O sea, Pablo Iglesias tuvo el otro día la cara con todo el morro en el debate de decir que en la Constitución estaba escrito que las pensiones tendrían que incrementarse con el IPC. Es mentira. Es mentira, eso no está así en la Constitución. Y luego un profesor de políticas tenía que saber que la Constitución es un marco legal, pero que no es una normativa ejecutiva necesariamente, sino es el marco en el que se tiene que desarrollar la ley. Parece que tampoco lo sabe. Bueno, a lo mejor es que era PNN y era por eso, ¿no? Entonces, el tema el 96% de las empresas españolas, 96, son pymes que tienen 4 empleados, de la media. La máxima tiene 9 y otros tienen 2. A esas empresas, y ya no digamos a las pymes, se les va a plantear el contrato indefinido. A los bares, a las cafeterías, como he dicho en otras ocasiones, tienen una boda y contratan 20 camareros para ese día que les hacen un contrato y cotizan a la Seguridad Social, se lo mantienen todo el mes cuando ya no haya boda. El contrato indefinido, el salario mínimo, lo mismo, van a producir paro para dar y parar. Porque ¿sabes el problema que tienen el 80% de los políticos de ahora? Lo he dicho muchas veces aquí, que nunca han tenido que pagar una nómina, nunca han tenido que pagar a la Seguridad Social, nunca han tenido que negociar con un banco una póliza para seguir tirando por su empresa. El tema de las pensiones irá en función de las circunstancias, pero viene, ya termino, ya hay una desaceleración. Alemania está en recesión. Se empieza a repetir un poco, pero con menor dimensión, lo que pasó en 2008. El tema es que el PIB se va a estancar, de hecho está estancado, porque el 2% no es crecimiento. Cuando crece un 2% eso no es crecimiento porque lo absorbe la inflación. Claro, el déficit, pagamos 30.000 millones al año en España de euros, 30.000 a los que nos prestan el dinero para financiar la fiesta. 30.000 millones, de eso nadie habla. La deuda está, todo lo que riqueza que generamos se lo lleva la deuda, es lo que debemos.
Es decir, se están prometiendo cosas a la gente que es mentira, que no es verdad. Y el problema es que la gente se las cree y van a situar a España en una situación muy complicada. Y como decía Manu, yo coincido con él al 100%, la situación de Cataluña es tan grave, tan grave, tan grave, que veremos cómo acaba, ¿eh? Veremos cómo acaba. Sí, sí. Manu, Mira, Para mí es de unha gravedad extrema. quería responder, Olaya, moi no, brevemente. era por o tema Por das alusiones. contratacións, o tema das contratacións toda a vida hubo os fixos discontinuos, toda a vida e a propia lei, calquer lei pode contemplalo, pero unha cousa é eso e outra cousa é a contratación precaria que se está dando en estes momentos como consecuencia da reforma laboral e do que é a lei que existe nestes momentos. No la han tocado. Pero no lo han tocado. Ni la van a tocar. Bueno, ¿Nos apostamos un vino? Desde luego, ¿A que no la tocan? mientras la vicepresidenta Algo, sea la tocará, señora Calviño, algo ainda que sea pouco no se tocarán, pero que non pode ser é que se esté contratando absolutamente a todo o mundo, xa non solamente determinadas profesións que se pode considerar que, bueno, teñen esas dificultades que tú enumerabas ahora da hostelería, etc., ¿no? E que eso pasa en os abogados, pasa na sanidade. O sea, como nun servicio público se pode, como é a sanidade, se poden facer as contratacións que se están facendo. É dicir, eso non é normal que exista, non é normal que exista. Entón, eu creo que hai cousas que sí poden facer, si queren, hai cousas que sí poden facer, non digo que vayan a poder facer todo, pero sempre que tú te plantexas uns máximos, sabes que non se van a conseguir eses máximos, senón que terás que recortar, pero, por exemplo, a derogación da LOMCE, da LOMCE, e máis da lei Mordaza, a LOMCE non foi nada beneficiosa absolutamente para mellorar o ensino. Nos estamos metiendo. Sí, yo creo que nos estamos desviando, Bueno, aunque es no, un pero debate bueno, porque interesante. salimos ali. Eu creo que é necesario que fagan cousas que non faría, por suposto, un partido de dereitas. Manu. No, yo creo que nos estamos metiendo en otro debate. Yo creo que ahora lo que realmente tenemos que plantearnos es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo lo que he visto y he leído del abrazo de Vergara, y tú que también, del que tú y yo hemos hablado mucho, tú y yo hemos hablado mucho, es un brindis al sol, como me parece que hemos repetido los que estamos aquí en esta Ahí está mesa. el abrazo, ¿no? Claro. Bueno, lo que El es abrazo verdad, que es Pablo Iglesias que le da el abrazo a Pedro exactamente, Sánchez, ¿sí? Además en la cámara se pone en el Sí, lado sí, de, mira, de Pablo Iglesias, se acerca, que no se lo cree. Habría que ver... También me llamaba la atención hace un momento, estábamos viendo la imagen en la que se estrechaba la mano antes de firmar el acuerdo y se veía que Pedro Sánchez tenía la mano pegada a su cuerpo, claro, y era Pablo Iglesias el que tenía la mano Dios mío, estirada que no le llevara la hacia él, cartera. lo cual Estaría sujetando la cartera. Dios mío, diciendo, a ver dónde la tengo. esto no muchas veces el lenguaje no verbal lenguaje dice- gestual, claro, es claro. muy importante. Dice Pero, muchas cosas. repito, el próximo día 18 de diciembre, cuando juegue mi Real Madrid contra el Barça, mi Real Madrid... Pues, como ¿Tienes una un declaración- Real Madrid? Sí, es el mío. Es una declaración de principios. Había que es que el periódico salió de mi casa en Madrid, que tenía un letrero aquí que decía: yo solo creo en Dios y en el Real Madrid. Bueno, yo creo en el Real Madrid. Pregunto, y es una broma, disculpadme. El próximo día 18, cuando jueguen el Real Madrid y el Barcelona, ese partido aplazado que no se pudo jugar porque las circunstancias no lo permitían, ¿va a haber unas circunstancias nuevas que van a permitir que ese partido se juegue? El abrazo que han organizado, que han protagonizado dos políticos para un pacto de izquierdas, ¿va a poder sustanciarse? Yo no lo creo. No lo creo porque existen una serie, y yo estoy bastante de acuerdo con Jesús en que esto es un cebo que se lanza a ver quién pica. Pero yo no creo que se pueda, ni siquiera que el presidente Sánchez pueda sustanciarlo, porque es que uno de los que necesita para esta historia está en la cárcel. Ya. Claro. Es decir, entonces, en mi opinión, es que le pueden jugar por prevaricación.
Por cierto, el Celta jugó el otro día en Barcelona, había elevamos convocatoria de los al absurdo. CDR y el partido transcurrió sin problemas. Claro, porque es el Celta, pero bueno, claro. Pues efectivamente porque es el Celta, sí, pero bueno. Y Sergio El momento Había es- convocatoria de los CDR. El ¿Tú momento crees es que claramente... sí? Ay, perdón. Claramente, a mí me parece que es claramente difícil, porque además todas estas asonadas o estas situaciones han surgido en momentos de debilidad. Exacto. Me parece que fue Maciá en el 31, con Exacto, Panoz en el sí. 34, en unas circunstancias de debilidad que ellos saben cuando el de las Depor que va ellos bien, saben hasta el aprovecharse. Endoiro es bueno. Bien, Claro. con este planteamiento... Y que no ha muerto en Barcelona uno de los nuestros de milagro. Recordémoslo. Sí. ¿Eh? Con este planteamiento conviene Poli. recordar que, entre otras cosas, habría que reformar, retocar, etcétera, el estado de las autonomías. Pero, yo decía antes que tenía que ser todo dentro de la ley, dentro de la Constitución, sabiendo qué es lo que queremos retocar. Difícilmente se va a poder retocar cuando algunos de los que mandan, aunque sean simples testaferros de otros, me estoy refiriendo al señor Torra, lo que quieren es romper la unidad del Estado español. Con el planteamiento es muy difícil. Y una puntualización, algo que decía antes la compañera, a propósito de la corrupción del PP. En el PP ha habido condenados por corrupción, pero también hay en España un partido, el Partido Socialista, que está condenado el partido, y supongo que las semanas que vienen o la siguiente saldrán las sentencias de los seres que no me parece que vayan a ser precisamente muy beneficiosas. Por eso creo que en este momento lo que convendría sería una situación de estabilidad y de confianza, y me parece que el conglomerado que pueda surgir a partir del abrazo de Vergara, en fin, del abrazo de Pedro y Pablo, no va a suponer una situación de estabilidad para acometer las reformas que este país necesita. Yo quería puntualizar una cosa, porque me llamó la atención cómo expresó Manu la agresión que sufrió un policía nacional de Vigo que estaba destinado... Todos le deseamos uno de los nuestros. Desde luego, eso es lo que me ha llamado la atención. Uno de los nuestros versus los radicales violentos que estaban y que están en estos momentos en la Uno calle, de Vigo, no lo olvidemos. Ahí es donde quería que me explicase si era una persona que representa el orden versus una persona que representa la agresión y la violencia, o una persona que es español versus un catalán, un gallego versus un catalán. Yo solo digo que es uno de los nuestros, que es uno de Vigo, es un vigués. Un vigués, vale. Era eso lo que quería que me aclarases. Ese es el concepto que yo quería transmitir. Porque es uno de los nuestros, por muchas circunstancias. Ese es el concepto que yo quería transmitir. ¿A cuál te referías? Vale. Te lo agradezco. Perdona, Olaya. No, con eso de uno de los nuestros xa quedei flaseada. Bueno, pero vamos a ver, é que unha das cousas que eu creo que tamén sería conveniente, si se quere de algún xeito resolver os problemas políticos que ten o Estado español, non estou falando dos económicos, sino os políticos, e que está relacionado con a crisis territorial, e cousas como estas que se están dicindo, hai que contar con un señor que está en la cárcel, bueno, un señor supoño que será Oriol Junqueras, ou cando en toda a campaña electoral había algúns partidos que estaban todos os días, tiene que patar con Otegi, o sea, levamos toda a vida loitando, polo menos algunhas persoas así o facíamos con sinceridade, para que se acabase o terrorismo e para que se establecese unhas formas de política normais, e agora que resulta que no País Vasco existe un partido que canaliza a súa ideoloxía a través de un partido político, parece que estamos todos os días aí facendo un chamamento a volver atrás. Mientras no crucen las líneas rojas. Antes Manolo Pérez facía alusión a Saulo, cando caíu do cabalo e quedou en Pablo. Bueno, pois todo ten a súa cousa, é dicir, non sigamos indo por un camiño que parece que realmente estamos botando de menos algo.
E a mí, Bildu a veces, respeta me parece que las reglas del juego, bienvenido sea. E o tema, que vai a necesitar este acordo entre Partido Socialista e Podemos? Pois a abstención de RC? Pois sí, sin a abstención de RC seguramente non se pode levar a cabo. E que pasa? E que pasa se RC lle ten que dar abstención ao Partido Socialista para que faga un acordo con Podemos? Es cosa de Por que temos que decir cosa de que RC, eso... tendrán No, que é cosa de reflexionar. RC, Sí, é pero cosa da es normalidade, cosa de da RC. normalidade No, democrática, ¿y qué piden a da cambio? normalidad No es la normalidad. democrática e Perdóname, Olaya, política. pero no es la Y normalidad la democrática. normalidad En democrática e absoluto. política. E No, o seguinte, no efectivamente, lo es. sería No lo unha es. mesa e vamos a falar de como afrontamos ese problema. En Alemania non Porque existiría con a violencia RC. nin a pero violencia dun lado, nin a violencia do outro la lado. violencia- No, no, Con no, esa no, lía no, non se va a no, ningún no, lado. no. Entonces, Para mí, vayamos a en sentar absoluto. unha Vamos mesa a e hablar. vayamos a falar de política No e es efectivamente equiparar. falemos de política. Es que no se puede y resolvemos vincular os problemas. el hablar de política del hablar de una situación, de un escenario, de un teatro en el que se está produciendo lo que se está produciendo. Claro, si tú me dices, es que vamos a hablar de política en Albacete, digo, estupendo. Pero si me dices, vamos a hablar de política en Cataluña y con la situación planteada por los partidos independentistas catalanes, entonces digo que no es lo mismo. Cando se fala de política e se No. fala de negociacións, o primeiro hai que sentarse e empezar a falar. No. A falar de que? Pois a falar do problema De que que? existe De que? De la neste momento. autodeterminación? De la Do que independencia? faga falta, Baillo, No. do Ah, que sí. faga falta, Bien. pero hai que resolver os problemas falando. Pero si se han reunido E miles de non de veces. outra maneira. Se han reunido... E si non pero si queremos, paseaban si non por la queremos Moncloa. resolver os problemas falando, estamos abocando a que efectivamente acabe surdindo unha violencia Olaya, no que hay está diálogo empezando a fuera de la aparecer. Constitución. Torra vino hace 4 días de la Moncloa, de la Fuente de Machado y Guiomar. El otro, el anterior presidente, había estado también con Zapatero. No hay forma de hablar porque lo que están planteando es la ruptura de un Estado que tiene 500 años. Tajani, el otro día, el presidente del Parlamento Europeo anterior, dijo, en mi país y en cualquier otro país europeo, lo que han hecho los independentistas en Cataluña hubiera sido castigado con mucha más dureza de la que ha sido en España. Eso está en las hemerotecas, lo dijo Tajani. No hay ningún Estado en el mundo, ya no digamos en la Unión Europea, que permita que un grupo de iluminados, una élite burguesa, por cierto, con mucho dinero que le interesa ese negocio, y luego una masa adoctrinada por una parte y un poco aborregada por la otra, que le sigue. No hay ningún país que permita que se rompa el Estado y que un grupo pequeño de 2 millones de catalanes a los otros 45 millones de españoles nos digan dónde termina la frontera de nuestro país. Eso no hay ningún país que lo haga. Y cuando se ha hecho en Yugoslavia han sido 125.000 muertos, los últimos en el año 2002. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se va a hablar sentándose con ellos, Olaya? De nada. Francia no tiene este problema, pero Francia también es multinacional, porque tiene Bretaña, tiene Occitania, tiene la Cataluña francesa, el País Vasco francés, Italia tiene la Padania, Alemania tiene Baviera, Bélgica tiene Flandes. Toda Europa se ha constituido así, todos los estados así. Lo único que pasa es que aquí no se ha sabido llevar ese tema como lo llevan en Francia. En Francia ni pían, y en Alemania, por supuesto, y además están ilegalizados. Los que están fuera de la Constitución porque plantean un tema de independencia están ilegalizados. Aquí, como tenemos el problema de que tuvimos una dictadura de 40 años y parece que llevamos la culpa, pues pasa como con el erotismo. Yo recuerdo que cuando salió Interview, como habíamos pasado de las monjas y no se veía un tobillo de una señora a pasar a ver en las portadas de Interview señoras en bikini, nos fuimos al otro lado. Pues con esto pasa igual, pero Franco ya pasó. Somos un Estado democrático, hemos tenido 40 años de bipartidismo que ha ido muy bien. La foto de España del año 75 no tiene nada que ver con la foto de España de 2016, no tiene nada que ver. Somos un país moderno, bien dotado, con buenos servicios. Pero, ¿qué busca esta gente, Olaya? ¿Qué busca? Pero vamos a ver, precisamente porque non é a mesma situación do ano 75 e se resolveu a situación do 75 coa Constitución do 78 deixando flecos, pois precisamente porque xa levamos 40 anos de democracia, vayamos a resolver eses flecos que quedaban pendientes. Con la independencia de Cataluña.
non estamos a falar de independencia. Si tú dices que eles solo queren falar de diálogo, digo, de independencia. Están cortando las autovías y por tú eso. dices, pues yo no quiero hablar. Es que no se puede hablar. Yo no quiero hablar. Claro, No, falemos. es que no se puede falemos. hablar. No, pero Mira, sí. non hai que esquecer como o tema catalán acaba sendo, digamos, como na situación actual. E iso foi desde o ano, me parece, desde o ano 2008. Desde Puyol. Es una estrategia de No, Puyol del año 80. Pero bueno, pero cando a cousa se avanzou foi cando se lle empezou a cortar aos pés acordos que facían parlamentarios como o novo Estatuto de Cataluña, como unha serie de leyes relacionadas coa cuestión lingüística e todo eso. É que é curiosísimo como sentides, porque isto pode ser para Cataluña, pode ser para Galiza. É curiosísimo como se sinte que non se permita falar o español tal, e eu entendo que o defendades así, pero que non entendo é que non poidades entender que os demais queramos defender a nosa lingua co mismo ahínco. Que yo E coa misma, sepa, en Cataluña las únicas tiendas que se multan son pero las que rotulan en español. Parte do problema catalán é que non deixan as nosos, bueno, a 4 nenos que deben ter ese problema, 4 nenos, porque resulta que cando desde o goberno de Rajoy se crearon aquelas axudas para pagarlle a nenos que non lles dera a escola pública catalana as clases en español, pois pasalo a un centro privado que pagaban eso, e non hubo quen solicitara subvencións. No hubo porque... Non hubo quen solicitara subvencións. No hubo porque la gente que está porque fuera de... non existe el problema, Baillo, que non existe. Pero que no existe el problema. Es simplemente discurso político. Mira, para ir en contra de... La mitad de los catalanes también le gustaría hablar en español. Y a los que somos hispanohablantes... Pero si todos falan español. ¿Cómo? Todos os cataláns falan español. Pero si no se puede non falan español é porque queren falar catalán. Pero si agreden a la gente por hablar en español, hombre. Yo lo único que... Ay, por Dios, Dios mío, como decían por ahí. Un momento nada más. Es una curiosidad, el otro día lo contaba yo en mi columna. ¿Cómo es posible que en general la izquierda se haya planteado, se haya puesto del lado del independentismo, que en Cataluña y en el País Vasco está sustentado y basado en los principios más conservadores, más católicos, apostólicos, romanos y más intolerantes? ¿Cómo es posible esto? Es decir, el nacionalismo catalán proviene del carlismo y está imbuido en las clases dominantes. Los maquetos, los charnegos no eran independentistas porque iban a trabajar. Y en Cataluña pasa lo mismo. Las grandes familias, los grandes trusts, las grandes empresas, son los que sustentan el independentismo, el nacionalismo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo la izquierda se ha plantificado en esa posición desde el minuto uno? No lo entiendo. Eso... Vamos, el PSOE no, porque el PSOE de Pablo Iglesias no lo fue jamás. No. Jamás. No. Sí, Manu, pero no lo vamos a ver, un día de esto para terminar, dos matizaciones Creo breves. que no es tampoco el debate de esta mesa. Primera, lo de hablar, Olalla. Eu estou de acordo que falar sempre é bon, pero me dá a impresión de que cando xa non hai nada que falar, porque falar é perder o tempo, porque se nos sentamos na mesa e nos dicen independencia, bueno, cuestión distinta é por que se chegou á independencia, a la quiebra del principio de soberanía desde un incremento de autonomías, pues porque la Constitución en su momento sobreprimó a los partidos de determinadas comunidades autónomas, como CIU, como PNV, y en consecuencia con 300.000 votos PNV tiene 6 diputados. El 1%. Y con 2 millones con de el votos, 1%. Anguita tuvo 2 diputados. Anguita no, el siguiente. Claro. Y luego el tema que planteaba Manorio está claramente vinculado a la relación entre socialismo y catalanismo. Sección catalanista del socialismo o sección socialista
sección nacionalista del catalanismo. Ahí está el juego. Sí, a mí me dijeron en una ocasión que se lo echaron a fuertes. En las fuerzas antifranquistas del Cataluña... Yo sé por qué, pero A ya ver, no nos da Eso es tiempo. muy anterior a Franco. Pues el Señores, próximo. muchísimas gracias por acompañarnos. de aquí en Verdaguer. Lo hablamos Manu, ahora. fantásticas paradas. Muchísimas gracias a los Gracias cuatro a vosotros por estar por aquí. haberme tolerado. Muchísimas gracias. A ustedes, desde luego, muchísimas gracias por acompañarnos. En 7 días, más debate aquí en Televigo. Un saludo.